lo que pasó el sábado era la prueba de fuego. Y creo que no la pasaron. No la pasaron. O sea, o la panzaron. ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó en la reinauguración del Estadio Azteca? Caos, abucheos, una afición desconectada, desubicada, desigualdad que refleja nuestro país y hasta una persona fallecida. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y aquí no solo masticamos ideas, aquí masticamos a México. A ver, hoy vamos a masticar algo que todas y todos vimos, pero que pocas personas están entendiendo de fondo. Hay que masticar. Lo que pasó en el Estadio Azteca, porque no fue solo un partido, fue un reflejo fiel de nuestro país. Desde la entrada, desde los precios, desde quién estaba adentro y quién fuera, y desde lo que gritamos como afición. Y si ya lo viste o tuviste la oportunidad de ir y sufrir la reinauguración del Estadio Azteca, ahora toca masticarlo. Empecemos por los accesos. Porque lo primero que pasó ni siquiera fue fútbol, fue un caos. Pero un caos por diseño, un mal diseño. Y hay que decir algo que no se está diciendo con suficiente claridad. En esta ocasión, los accesos al estadio estuvieron controlados por la Guardia Nacional. Pusieron unas vallas que nunca han sido instaladas en la explanada de acceso por Tlalpan. Y ya ni hablar del acceso por el estacionamiento, que según no iba a haber estacionamiento, pero estaba repleto de coches. ¿De quiénes? Pues de quienes tuvieron acceso privado a los beneficios de los escasísimos cambios que le hicieron al Estadio Azteca. Regresemos a Tlalpan, donde la Guardia Nacional se encargó y ya vimos lo que pasa cuando pones a militares a hacer algo para lo que no están entrenados. Porque sí, pueden hacer muchas cosas bien, lo sabemos, pero organizar accesos masivos a un estadio claramente no es una de ellas. Y esto es importante decirlo como es. La decisión de ponerlos ahí no fue de ellos, fue política. Los responsables son los mismos que han empujado la militarización del país y de diversos espacios civiles en todo México. Filas interminables, accesos saturados, boletos que no se podían validar, gente empujando, gente en muletas y sillas de ruedas aplastadas. Desorganización total en un estadio que se supone está preparándose para el Mundial. Y cuando tienes decenas de miles de personas entrando bajo presión, la improvisación se vuelve un riesgo para todas y todos. Una desorganización absurda del evento inclusive dejó una persona fallecida en medio de este contexto. Ahora, hay algo que también hay que poner sobre la mesa. Afortunadamente, estos accesos no serán controlados por la Guardia Civil durante el Mundial. Ahí estará FIFA, con su estructura, sus protocolos, sus voluntarios y una organización que se dedica justamente a eso, a organizar este tipo de eventos a escala global. Y entonces queda una sensación difícil de masticar y de ignorar. Cuando vienen de fuera todo funciona. Cuando organizamos nosotros todo parece fallar. Pero lo importante no es tragarse este discurso. Claro que México podría organizar mejor las cosas. La cosa es que como aficionados hay que empezar a reclamar por lo que pagamos. Y lo más duro de eso es lo que va a venir después. El Mundial va a pasar. Los estadios van a estar llenos, los accesos van a fluir. Pero los mexicanos nos vamos a quedar con quienes organizan o desorganizan estos eventos. La pregunta de fondo es, ¿a dónde le damos desde aquí? Ahora vayamos a lo que pasó dentro del estadio, porque ahí cambia la forma, pero no el fondo. Se supone que el Estadio Azteca está en remodelación, pero si lo vemos con calmita, los cambios no son para todos, son solo para unos cuantos. Palcos, zonas premium, hospitalidad corporativa, espacios diseñados para miles, dentro de un estadio de más de 80,000 personas. Y aquí hay un dato que vale la pena masticar bien. La remodelación del Estadio Azteca rumbo a este mundial ha costado más de 3,000 o 3,500 millones de pesos, es decir, más de 200 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al trabajo de 12 millones de días de salario mínimo en el país, que no pudieron ni siquiera financiar la remodelación de los baños del estadio. Entonces la pregunta no es solo cuánto costó, la pregunta es en qué se gastó.
Porque cuando ves en qué se está invirtiendo, la lógica es muy clara. Más zonas VIP, más hospitalidad, más espacios corporativos para empresas, más experiencia premium, pero no mejores accesos, no mejor logística, no mejor experiencia para la mayoría. Hasta dicen que Emilio Azcárraga está molesto por las condiciones en las que le entregaron su queridísimo Estadio Azteca. Y entonces todo empieza a cuadrar, porque si inviertes miles de millones en mejorar la experiencia de unos cuantos, pero no resuelves cómo entran los 80,000, y lo que tienes no es una modernización, sino una simulación para unos cuantos miles de personas durante pocos días de un mundial, y los aficionados de a pie que irán a apoyar a su equipo después del mundial, pues bien, gracias. El nuevo Estadio Azteca, renombrado lujosamente como Estadio Banorte, es una simulación de segmentación, un estadio dividido por clases, una parte para los ricos y otra para los súper ricos. Y los aficionados de a pie, pues verán los partidos desde sus casas. Entre los que pueden pagar la experiencia y los que tienen que sobrevivirla, y eso conecta perfecto con lo que vivimos afuera del Estadio Azteca. Porque no es casualidad que tengas caos en accesos y lujo en palcos. Es un modelo, pero un modelo donde lo premium funciona y lo general colapsa. Y ahora sí, vayamos a lo que pagó la gente por estar ahí, porque aquí es donde la masticada se pone bien dura. Reventa desde 5,000 pesos hasta más de 50,000 pesos. Todo para ver un México contra Portugal que terminó 0-0. Ahora, pongamos esto en contexto. El salario mínimo en México está alrededor de 248 pesos diarios. Eso significa que un boleto de 5,000 pesos equivale a más de 20 días de trabajo. Uno de 50,000 pesos equivale a más de 200 días. Más de medio año de trabajo para ver un partido de fútbol, para ver un empate a ceros. Entonces la pregunta no es si está caro. La pregunta es ¿quién puede pagar esto? Porque claramente no es la mayoría de los mexicanos. El ingreso laboral promedio en México ronda entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales para millones de personas. Entonces pagar 50,000 pesos por un partido no es ni siquiera un esfuerzo, es otra liga. Y ahí es donde la conversación se pone chiclosa de verdad. Porque lo que vimos en el Estadio Azteca no fue solo un problema de precios, fue un reflejo de cómo funciona la economía mexicana en su conjunto. Una economía donde más del 55% de la población está en la informalidad, donde el dinero no siempre pasa por los canales formales, donde el acceso no siempre es transparente. Entonces, cuando vemos boletos revendidos a esos precios, la pregunta no es solo quién paga, es cómo se paga. Estamos viendo una élite económica, un consumo aspiracional, flujos de economía informal a la formal, boletos que nunca estuvieron disponibles para el público y terminaron en manos de empresas y corporativos y de influencers. Porque eso también explica lo que pasó en las gradas. El grito de puto a nuestro propio portero, los abucheos, los soles a favor de Portugal en el Azteca, y aquí la pregunta ya no es qué gritó la gente, la pregunta es quién estaba ahí. ¿Son esos los aficionados históricos de la selección mexicana o estamos viendo otra cosa? Gente que no necesariamente está ahí por el fútbol, gente que puede pagar estar ahí, gente que ve el estadio como experiencia, como consumo, como momento para subir una selfie o una historia, porque cuando el acceso al estadio se vuelve exclusivo, la relación con el equipo cambia. Ya no vas porque te importa el partido, vas porque puedes estar ahí. Se te hace fácil gritarle puto a alguien que está trabajando. Y entonces el fútbol pasa a segundo plano. Y cuando el fútbol pasa a segundo plano, también ocurre lo que vivimos. Desconexión, frustración, ruido. Y eso no es menor porque eso habla de algo más profundo, de una ruptura entre la selección y los mexicanos. Y eso conecta con otro dato que vale la pena masticar aquí. Según una encuesta realizada por Alejandro Moreno, solo el 36% de los mexicanos dice tener interés en el Mundial. Es decir, la mayoría del país no está enganchada con el Mundial, no está esperando el evento. Entonces tienes un Mundial en México, pero no necesariamente es para los mexicanos. Y eso lo vamos a masticar a fondo en la sobremesa con Pancho Parra.
nuestro experto en opinión pública y encuestas, para entender qué está pasando con la gente, qué siente por el Mundial y por qué esta desconexión no es casual. Porque lo que vimos en el Estadio Azteca no fue un mal operativo, no fue solo un partido aburrido, fue una señal de algo profundamente roto en nuestro país, una desigualdad que se expone con violencia en todo espacio público. Y el Mundial no es la excepción. Una señal de quién puede entrar, de quién puede pagar y de quién se queda fuera. Y con eso cierro. El problema no es que el fútbol sea caro, el problema es cuando deja de ser para la gente y cómo esto refleja cómo funciona en realidad nuestra economía. Esto fue La Masticada. Y si ya vas a masticar y opinar, mastícala aquí. Suscríbete al canal en YouTube y síguenos en Spotify, porque aquí masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y aquí masticamos a México. Vamos a la calle. ¿Tú sigues a la selección mexicana? ¿Eres fanático de la selección? Pues fanáticas no, pero me gusta ver sus partidos, así. Sí, un poquito. Sí, bueno, muy eso. Sí. ¿Han ido al estadio a verla? No, nunca. No. No. A la selección no. No, tampoco. No hemos tenido la oportunidad de ir a alguno, pero sí nos gustaría ir. Sí, yo digo que el ir al estadio se siente diferente que verlo en la tele, ¿no? Y qué mejor que ir. ¿Y ustedes qué opinan de que, por ejemplo, en los últimos 10 años, menos del 10% de los partidos de la selección han sido justo en México? Todos los demás han sido ahora sí que en el extranjero, en Estados Unidos. Sí, yo apenas justo estaba viendo las redes y yo la verdad digo, se estuvieron quejando el partido contra Portugal, que todo el mundo los abucheó. Yo la verdad es que, vamos, apoyo al país, pero sé muy bien que quizá la selección no tenga para mucho, ¿sabes? Entonces, digo, pagas y no estuvieron tan baratos los boletos, pagas por ir a ver un espectáculo que quede 0-0 y pues con ganas de más, ¿no? Entonces, digo, si aquí en tu país es difícil que te apoyen, siento que las personas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, como que lo hacen más que nada por ellos siempre el 15 de septiembre y cuando va a la selección son mexicanos. De ahí en fuera se les olvida. Entonces siento que no es un apoyo de verdad, ¿sabes? Y pues aquí obviamente pagas por ver fútbol y quieres ver ganar a tu selección, ¿no? Y si no lo hacen de la mejor forma, pues no esperes gratificaciones. Creo que está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, uno como mexicano es el que va a apoyarlos, sabiendo que tienen resultados malos, no muy buenos, pero de todas formas estamos ahí apoyándolos como debe de ser. Yo digo que está mal. ¿Por qué debería de jugarse en un país que no es el tuyo? Yo creo que se van ya más por el dinero que por otra cosa. Están dejando como que de lado a todos los que somos de México por ir a sacar más dinero. ¿Ustedes hasta dónde creen que llegue la selección en este mundial? Creo que en fase de grupos por mucho, ¿no? ¿Fase de grupo? Fase de grupos y por mucho un octavos, tal vez, pero no Ok. pasa más. Yo creo que fase de grupos. El quinto partido. Yo creo que máximo a cuartos. Finales. Pues sí pasan del quinto partido. Sí pasan del quinto partido, pero pues hay selecciones más fuertes. O sea, para mí yo creo que la que gana es Francia. Y si no gana Francia, espero que gane Portugal. Pero pues está Francia, Portugal, Argentina. La verdad es que son selecciones muy fuertes y siento que México se agranda en los mundiales, pero sí hay selecciones un poquito más grandes. Es que tienen para llegar a más del quinto partido, pero no meten a los que deberían de jugar. ¿Qué opinas acerca de la remodelación del Azteca? ¿Crees que estuvo bien? ¿Crees que quedó a deber? A tu vista ahora sí que como persona y fanático, ¿cuál es tu punto de opinión? Pues yo había ido ya a unos partidos en el Azteca, ya tiene bastantes años, ¿no? Y pues a mí siempre se me ha hecho un estadio bonito. Luego el Cruz Azul, entonces siento que haya tenido muy buenos partidos. Y yo no he tenido la oportunidad. Yo creo que voy a ir al de Leyendas de México-Brasil. Entonces, en fotos yo lo he visto bien, la verdad. No me esperaba que demolieran el estadio completo, pero las fotos por el interior se ven muy bien. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el experto de casa en opinión pública y encuestas, Pancho Parra. Muchas gracias, Pancho, por estar acá otra vez. Estamos de Prima vuelta. Y ahora para platicar del Mundial, porque la otra vez hablamos de varias encuestas, pero ahora quiero hablar de una bien en específico que hizo el doctor Alejandro Moreno del Financiero, que publicó el año pasado sobre percepciones del Mundial.
que espero que venga una segunda parte, seguramente. Seguramente, o sea, conociéndolo seguramente va a publicar algo pronto. Pero en esa encuesta en particular dice que el 36% de los mexicanos están o estamos entusiasmados o entusiasmadas con el Mundial. Esto es, 1 de cada 3 mexicanos le entusiasma el Mundial en Sí, México. sobre todo la pregunta era sobre interés, ¿no? Mm. Que de alguna manera va correlacionado a ese entusiasmo, ¿no? Mm. Y la suma de mucho o algo era 36%, poco o nada 64%. Y ahí a mí ya me preocuparía cuando... O sea, la pregunta ¿cuál es? ¿Le interesa? Es, ¿a usted qué tanto le interesa el Mundial de Fútbol 2026? Ok. Esta encuesta fue hecha en julio del año pasado. Ujú. Y pues a un año del Mundial uno esperaría pues por lo menos un poco más de emoción, ¿no? Y creo que también se debe un poco a que nos mandaron 4 partidos o 5, no sé, o sea, es un decir, ¿no? O en los comentarios pongan cuántos partidos nos mandaron. Y esa falta de interés también se ve reflejado en otros elementos, ¿no? Y obviamente hay un sesgo de género, por ejemplo, es 49% de hombres está interesado versus 24% de las mujeres, ¿no? Ahí hay una brecha que hay que trabajar. Y en el tema de la edad, en la edad prácticamente de 18 a 29, el 39% está interesado. De 30 a 49, el 40% está interesado. ¿Hay más interés en ese segmento? Ligeramente, solo un por ciento de diferencia. Pero donde baja mucho es en 50 o más, donde solo el 28. O sea, las generaciones más grandes, a las que seguramente les tocó ver el Mundial del 86 por lo menos, no sé si el del 70, Ajá. pues ya su interés en el Mundial baja. Yo creo que tiene que ver también con esta comparativa de en años anteriores que se organizaba el Mundial completo en México, pues había una emoción de que era la puerta de México al mundo, y esta vez saben que van a ser 5 partidos o no sé cuántos, pero pues que el ánimo mundialista no se ve. Pero aún así es la inauguración, ¿no? O sea, debería haber mucho entusiasmo por mostrar lo que es México al mundo en este escenario. Pues, ¿o no? A ver, la inauguración, que al mismo tiempo va a ser compartida con las otras sedes prácticamente, Ujú. pues el momento va a ser muy corto, ¿no? O sea, realmente esta fiesta, yo me gusta mucho el fútbol, pero discrepo que sea la gran ventana de México para el mundo. Creo que esa era Pues una... sí lo vende Televisa al menos todavía, ¿no? No, se sabe, hay que cuidar sus productos cada quien. No. Y bueno, a ver, sí hay un esfuerzo muy grande del comité organizador, del comité de la FIFA, del comité de gobierno, del comité de la federación, pero definitivamente no se ve reflejado en la afición. Aquí lo veíamos en estos datos, a un año del Mundial ese era el nivel de interés. Ahora lo vimos el fin de semana, ¿cuál fue la reacción del público? ¿Tú lo viste? Sí, o sea, pues yo estuve ahí en el estadio, lamentablemente, ¿no? Porque sí vi la desorganización del evento, pero algo que me dejó también el evento que tiene que ver con lo del Mundial es que al menos en el partido de México contra Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca, renombrado Estadio Banorte, vimos que esa organización estuvo a cargo al menos el acceso del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno de la República. Creo que el gobierno de la Ciudad de México sí hizo todo lo posible para que el aficionado tuviera una buena experiencia e involucrar a la colonia en la organización del operativo, pero que la Guardia Nacional hizo un desastre a la hora de los accesos y generó caos. Esa organización o esa coordinación entre ciudad y gobierno federal no va a existir en el Mundial. No, porque ahí toda la organización la va a ser tener FIFA. Sí. O sea, FIFA, pues miles de voluntarios con toda su experiencia de organizar eventos a nivel mundial, el Mundial de Clubes, el Mundial de Fútbol, el Mundial Femenil. Creo que tienen toda la experiencia del mundo para hacerlo. El problema es que nos vamos a quedar en México con la organización chafa. A ver, esta inauguración que fue como el test entre ellos, pues la verdad les da 2 meses para poder trabajar eso. Pero eso también involucraría volver a llenar el Azteca. O sea... Que ya no hay otra oportunidad para hacerlo, o sea, o al menos los clubes. O sea, tienes, por ejemplo, el América contra Cruz Azul en abril. Tienes la Conca Champions también que viene en Creo que abril. viene un partido de leyendas. El de Brasil contra México también en que va a ser abril. en el Azteca. Ujú. Pero, hombre, no se va a No va a ganar. pasar lo mismo. Lo que pasó el sábado era la prueba de fuego. Y creo que no la pasaron. No la pasamos. O sea, o la panzaron. O sea, digamos, si pones... O sea, un ejercicio que hicimos nosotros, ¿no? O sea, que ponderamos varios aspectos.
acceso, organización, fans, que ahorita vamos al tema de los fans, y el fútbol en sí mismo, o sea, creo que en promedio sí da un 6, o sea, así panzó. Panzó. O sea, creo que todo panzó, ¿no? Pero no te da para un mundial, creo yo. O sea, creo que es un espacio en donde la prueba de estrés no pasó. No. Y eso a mí también, yo espero equivocarme porque yo deseo que le vaya muy bien a la ciudad, pero Claro. yo tengo mucha duda de esos millones de turistas que se supone que van a venir viendo la experiencia y las instalaciones. La verdad es que yo veo muy complicado que alguien diga, ¿sabes qué? Sí es un destino a donde quiero ir, ¿no? Sobre todo con la escasez de boletos, que pues eso no es problema pues necesariamente la organización, porque pues, la demanda es muy alta, cada vez somos más millones de habitantes en el planeta, y entonces se vuelve todavía más complejo poder asistir, ¿no? Creo que muchas personas hemos escuchado anécdotas de los mundiales anteriores, cuando pues iban al mundial como una... En familia, o sea, yo me sorprendo mucho esto de las historias que iban en familia en el 86 o en el 70, o sea, familias grandes, como eran las familias grandes antes en México, pero toda la familia iba al partido de fútbol. Yo hoy no entiendo cómo vas a pagar un boleto de 40,000 pesos por 8 o por 10 personas. No, es muy difícil, pero eso también lo vemos en otros escenarios de eventos masivos, ¿no? El caso de los conciertos de música, por ejemplo, con los venues cada vez más grandes. Hace 15 años llenar el Auditorio Nacional era una proeza, y hoy, con todo respeto a muchas bandas y muchos artistas, pues no necesitas tanto, entre comillas, para llenarlo, ¿no? Saludos a Luis Miguel. No, a ver, por ejemplo, Luis Miguel ya le queda muy chiquito un Muy Auditorio chiquito Nacional. le queda. O sea, y vienen creciendo otros artistas que ya lo ven y hacen un sold out, que obviamente es un gran logro, pero hace 15 años era impensable, ¿no? Y eso tiene que ver con el crecimiento de la demanda. Y acá también hay un crecimiento de la demanda y un interés en los partidos que no te da esa capacidad, pero aún así no lo vemos reflejado, al menos en los números que tenemos hasta ahora, como la gran fiesta de fútbol en la sociedad. O sea, yo no termino de entenderlo, no termino de verlo. Si alguien sabe dónde está esa emoción, por favor que nos diga, ¿no? Porque hay muchísimas dudas. Y también creo que tiene que ver, no tanto yo personalmente no le echo tanto la culpa a los organizadores como tal de la federación. Creo que hacen el mejor trabajo que pueden con lo que tienen. Pero también a un fenómeno muy interesante, que es la falta de ídolos. O sea, es muy difícil voltear a ver el equipo y encontrar unos ídolos como los que teníamos antes. Y tal vez aquí hablo desde la nostalgia de lo que a nosotros nos tocó vivir, pero el fervor que te provocaba un Cuauhtémoc Blanco, que a ti te emociona un montón, a mí un Rafa Márquez, un Chicharito en su momento. Hoy no tenemos esos referentes, ¿no? Sí, o sea, tanto así lo vemos ya en las campañas publicitarias que apelan a Miguel Ayun o al Brody, o sea, de ahí tienes a Jorge Oribe Campos, Peralta. a Oribe Peralta, que también ya lo están, a Borghetti, ¿no? Que sale con Oribe Sí. en el comercial de Corona, y pues no nos está patrocinando Corona, pero pues ojalá nos escuchen. O sea, sale Jared con Oribe en el de Corona, creo que por ahí también sale Guardado en alguno, pero son ya jugadores retirados. A ver, que el Ayun lo ha hecho tremendo con su reconversión a influencer empresario, o sea, creo que Fantástico. El Ayun, todo es culpa del Ayun, Sí, todo en es el culpa buen del Ayun. sentido. Sí, ¿no? yo Pero- siempre. Pero imagínate también, a ver, y también hay un detalle, volteen a ver muchas de las campañas publicitarias, y hay jugadores que no llegaron al corte, o que por temas de lesiones no van a llegar. Ah, claro. Pero imagínate, eso no sucede, eso difícilmente sucedería con un Mbappé en Francia, Ujú. ¿no? ¿Un Dembélé en Francia? No, o sea, ahí sí tienen ídolos. Y no hablo la tremenda calidad que tengan esos jugadores, obviamente no, o sea, son tiers diferentes, son ligas diferentes, pero incluso yo lo veo en el tema de la afición mexicana, los gritos que hubo, los oles, yo no doy crédito, pero también trato de entender por qué hay un rechazo de esa tribuna, o sea, la tribuna hablando Ujú. ante el espectáculo que tiene, y lo rechaza totalmente. Pero ¿tú crees que es el público en general, o sea, el aficionado o aficionada a la selección mexicana, o un tipo particular de aficionado el que hace eso? O sea, porque yo fui al No, estadio, es el aficionado que va al estadio. ¿tú crees? El que sí consume fútbol de club. No, el que va al estadio a este tipo de eventos. Ah, ok.
O sea, ¿Tú crees que hay un perfil de yo aficionado de la selección mexicana solamente cuando juega en el Azteca voy? yo lo digo y lo digo con mis amigos, juega la selección, se para el mundo. A mí me encanta la selección y aunque no esté contento con muchas cosas del equipo, la verdad me sigue ilusionando porque Pero era- consumes fútbol. yo consumo Al final, fútbol y pero de consumo la todo selección. tipo. O sea, no Sí. solamente cuando juega la selección en el No, Azteca. y la selección me he hecho el Moletour y me he hecho la enésima Copa Oro que hagan y el Nations League. Todo lo trato de consumir y de ver. Y también desde esa posición yo digo, Pero no. tú no concibes que alguien como tú, un aficionado de la selección mexicana que sí consume deporte en general, vaya al estadio y le grite puto al portero. Totalmente, eso no lo A consigo. nuestro portero. A nuestro portero. O sea, Sobre todo jugó bien, no le metieron gol. No le metió gol Portugal. me parece Le gritas. de una persona subnormal gritarle puto a alguien que está trabajando de entrada. Ahora, que nada. gritarle puto a tu portero, o sea, me parece un despropósito total. Mira, toda la historia del grito, Ujú. que eso da para otro programa, Sí, yo sí. creo. Yo en su momento, cuando empezó el tema de la prohibición, como en casi todo, yo tenía dudas. Ujú. Y entendía varios razonamientos. Y muchos tienen que ver con agredir al rival. Ujú. Que eso sucede en todos los deportes, Sí. y en todas las aficiones. Quieres amedrentar al rival. A ver, en el básquetbol, o sea, y en el colegial se dan con todo. Con o sea, todo, ujú. con todo. Sí, se dicen de todo. Sí. Pero decírtelo a tu propio jugador cuando no ha hecho nada malo. Ajá. O sea, Porque jugó tuvo bien. dos, creo, o sea, y dos buenas. Dos buenas. O sea- Estaba a 0 el marcador. Y mi pregunta es, ¿qué refleja ese grito? ¿Qué reflejan esos soles? Es un hartazgo. ¿Tú crees que es hartazgo con la selección mexicana o es simplemente que se le hizo fácil al aficionado de Yo creo ocasión? que son las dos cosas. Es el Ok. aficionado de ocasión más un hartazgo de algo que no les está gustando. Yo vi mucho aficionado de ocasión, o sea, y los veo cada vez más cuando juega la selección mexicana. O sea, como que van nada más de pose y se les hace fácil ir, porque honestamente veo que es gente que, pues, se dedica a ir a esos eventos, o sea, lo que estás diciendo, conciertos, partidos de fútbol, pero de élite, o sea, no te estoy diciendo que van a ir a un Tijuana Juárez, en un No, viernes sí. botanero, o sea, Ese hasta yo me la pienso y mira que sí voy. sí, claro, o sea, a ver, pero yo voy hasta partidos de hemos ido a partidos de expansión. Y he ido a partidos de tercera. Saludos a mi compadre Patiño, que me llevó a ver a la Jaiba Brava contra el Potros UAM de tercera división. Claro que me los he echado. Claro, pero porque somos aficionados que sí consumimos, o bueno, y también en la visión, digamos, globalista del deporte, somos consumidores del deporte, pero esta gente no. O sea, yo sí vi mucho desadaptado en el Estadio No, Azteca. yo creo que sigues muy enojado. Lo vimos en tu editorial. Si no la vieron, regrésenla. Solo están viendo este clip, regrésenle. Vean el editorial de Jorge Galván. Vale mucho la pena. Y creo que ese enojo lo traes. Pero mi pregunta es, y le pregunto a quienes nos están viendo, es, más allá de lo inadaptado, Lo subnormal. normal, ¿por qué hay un rechazo ante eso? O sea, ¿por qué hay una molestia de parte de las personas que están en esa grada, en ese partido, a expresar un rechazo tan horrible como el que vimos? O sea, puede ser deportivo o puede no ser deportivo. Y te pongo un ejemplo. Ujú, Hablando con el tema de las leyendas que vimos hace rato, ujú, lo ha dicho Andrés Guardado. A mí me sorprendió, en palabras de Andrés Guardado, ujú. que él regresó a México a jugar y los insultos que recibía de parte de la afición. Y él dice, es que él no lo esperaba porque Claro. no, realmente jugó en México relativamente poco. Cuando era una estrella en el Atlas, se va a conquistar Europa y conquistar el fútbol, un jugadorazo. Al Depor de La Coruña, y luego se fue al PSV a ser leyenda. Leyenda. Leyenda en Holanda. No, le aplaudieron en todos los estadios. Leyenda en el Betis. O sea, no son Y viene equipos a México menores. y dice, oye, ¿por qué me insultan en Querétaro? O sea, ¿por qué me hiciste? ¿No? ¿Por qué me insultan en Juárez? O sea, hay algo también de la afición que está en las gradas Mm. que trae un odio extraño que no tiene paralelismo. Y el tema de los insultos en sí, lo podemos ver también en el caso del espectáculo de la lucha libre, donde como todo espectáculo casi teatral, Ujú. hay un pacto no hablado entre el escenario, que es la arena de la lucha libre, y los espectadores, donde ahí sí hay un entendimiento que los insultos son muy válidos y es Son un parte exabrupto, exacto, y son parte del show y del evento, se esperan. En el fútbol no se ve. Y yo que lo he visto, por ejemplo, en el béisbol o en el básquetbol, viendo básquetbol en México,
O sea, sí hay cánticos, pero no llegan a ese nivel de agresión. Algo está pasando con las aficiones de fútbol en ciertos eventos donde hay una agresividad que no tiene sentido. El caso de Guardado es particular donde, de nuevo, no tiene sentido, pero tantos no tiene sentido, ya hay un sentido. Ujú. O sea, hay algo que nos está diciendo la afición que no lo hemos terminado de entender, que tiene un enojo bárbaro. Pueden ser los precios, la falta de ídolos, la experiencia en el estadio, también la desconexión que yo lo creo luego pasa con los jugadores. Es tan, tan abrupto el cambio de vida que tienen, que Ujú. qué bueno que les cambia la No, vida. sí, claro, porque lo Es dijo maravilloso. Bellerín, Héctor Bellerín, jugador del Betis hace El Betis. poco, que es y del muy Arsenal, saludos a ex del Arsenal. Exacto. Saludos a la gran afición mexicana del Arsenal. Héctor Bellerín lo dijo hace poco porque es de los pocos futbolistas vocales en el fútbol español junto con el Panda, con Borja Iglesias, Ujú. que también me encanta el Panda, se ha dicho de paso. Pero Héctor Bellerín dice que nosotros los futbolistas, los dos futbolistas venimos de clases trabajadoras. Sí. Y se nos hace muy fácil desprendernos de dónde venimos, pero hay que entender que nosotros los futbolistas venimos de la clase trabajadora del país. Mira, me acabas de recordar, hay un meme recurrente en Twitter sobre todo, de cuando ponen a alguien que tiene mucho dinero con una expresión de bastante humildad, ¿no? O bueno, no humildad, pero muy, muy casual, ¿no? Algún millonario o algún jugadorazo europeo subiéndose a un carro muy sencillo. Y dice, el cabrón que acaba de debutar en la Liga MX, ¿no? Con ropa de lujo. O sea, imagínate, ya para que trascienda el tema del meme. O sea, creo que lo expliqué medio mal, pero sí se entendió. Lo han visto, No, ¿no? es ¿Lo que has visto? yo lo he visto con el meme de los abogados del ayuntamiento. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, tú ves al abogado, al contralor de un ayuntamiento, de un pueblo marginado en México, que llega con la hebilla Louis Vuitton y con el traje Hugo Boss. Esclavas. Y ves a Mark relojes, Zuckerberg o a todo Elon Musk. sencillo. O sea, no por enaltecerlos a ellos, pero pues esos sí son los más multimillonarios del planeta Por supuesto. y traen la playera más sencilla que puedan encontrar en el closet. A ver, y no se trata de que no vivan bien y que Ah, puedan claro. tener mejores cosas. Eso es una maravilla. Pero cuando ese jugador que ves, que quieres ver como ídolo, también se vuelve tan distante, con un salto en calidad de vida bárbaro, que qué bueno de nuevo que Ujú. lo tienen. Porque es a también- base de trabajo. Sí, claro. Mm. Pero también esa falta de tacto. Pero te la volteo aquí. O sea, no sé si viste a Fidalgo. O sea, Fidalgo estaba firmándole un balón a un niño. Qué coraje, me voy a volver a enojar. Y llega otro desadaptado de estos, disfrazado de pasto. O sea, porque el Idiota. tipo estaba disfrazado Un de idiota. pasto con un sombrero de charro. Que le firmó Fidalgo su balón o algo le firmó. Un balón. Y el plumón era suyo. Pero luego Fidalgo toma el plumón y le está firmando la A un camiseta a un niño. Y el tipo va y le arrebata no al niño el plumón, a Fidalgo, después de que se lo firmó. O sea, ahí tienes al jugador que sí se acerca, que sí es sencillo, que sí es humilde. O sea, dice, pues yo soy español, pero ahora soy naturalizado mexicano. Voy a jugar con la selección mexicana y voy a trabajar como cualquier otro. Y voy y humildemente voy y le firmo a los niños y todo. Ya lo está haciendo y el aficionado es el que rompe con eso. O sea, no viene de parte del jugador. Aquí estoy de acuerdo, salvo utilizar o pensar que la idea de el aficionado representa a ese particular inadaptado, que hubo muchos inadaptados. Muchos, pero que tío estaba lleno el ese estadio. en específico, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que yo vi? Un tipo estrafalario, un caramelo de Temu, Ujú. o sea, un tipo que venía a llamar la atención. Y quisiera pensar que esa persona no es tan ojete y que le quitó el plumón para llamar más la atención. Uf. O sea, quisiera pensar, o sea, de Yo lo verdad, vi completamente desconectado de la realidad O al sea. tipo. O sea, quitarle el plumón a tu jugador, a tu mediocentro que te acaba de debutar en el Estadio Azteca. O sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza en serio? Pero la relación de muchos aficionados con los jugadores es donde yo sospecho y de nuevo no sé todavía, no tengo la respuesta. Ahí hay una desconexión muy clara. Y lo que decía al inicio es el tema de falta de ídolos. Yo no veo esa relación con los jugadores, aunque hay unos jugadores que me encantan, ¿no? O sea, Claro. La Hormiga me encanta, el mismo Edson Álvarez me encanta. Sí, encanta el desde hormiga muchos ya está años. para Europa, ¿no? Ya lo le urge. necesitan. Jugadores que ilusionan
pero tampoco tienen ese grado como mítico que se construía o que veíamos que se construía antes, ¿no? Pero no se construía también desde la televisión. ¿Y qué ha pasado? O sea, Ahora, por ahora eso- en el streaming. Sí, o sea, ¿dónde y quién va a abogar por crear ídolos desde los medios de comunicación? A O ver. sea, porque antes tenías a Televisa enarbolando estos ídolos. Me acuerdo muy bien del Televisa que último. construyó el estadio donde sí se veía desde primera Sí. fila. Exacto, agradecer a los Azcárraga, tercer mundial consecutivo, que la única familia que trae un mundial consecutivamente a México, ¿no? No, y además, yo voy a parecer propaganda. Mm. Pero cuando tú ves la historia del fútbol y la historia de la televisión, donde se cruzan Van una con la otra. es con la familia Azcárraga Claro, televisando y creando el monstruo que fue, que es el fútbol. que es el fútbol. Porque antes éramos un país de toros. Sí, O sea, naturalmente México llega hasta los años 40, 50 del siglo pasado, siendo aficionados a los toros, y la televisión, la familia Azcárraga y Televisa, hace y crea el fútbol como producto. totalmente. Y ahí es donde también podían construir estos héroes, ¿no? O sea, yo la verdad luego lo pienso y hubo una El piensa cantidad de último jugadores Kikín. en O los sea, por ejemplo, 90s y 2000s de los que últimos. no eran tan buenos, pero algo nos elevaba. El Kikín. O sea, a ver, el Kikín que viene del bicampeonato con Pumas. Y fue portada del FIFA, ¿eh? Sí, y fue portada del FIFA, o sea, por eso lo traigo a colación. O sea, el Kikín Fonseca sí, era bueno en la cancha, digamos, Tuvo un buen reto. tuvo un buen ratito, pero estaba al nivel de los que están ahorita, o sea, no eran más ni menos que los delanteros que tenemos ahorita, o sí. O sea, a ver, compáralo con Raúl. No, Raúl Jiménez me Raúl parece Jiménez. infinitamente mejor. ¿Y por qué no es tan o más ídolo que Kikín Fonseca en su momento? Creo que Kikín Fonseca sigue siendo más ídolo Que a la Raúl- fecha que que Raúl Raúl Jiménez, Jiménez. que es 3 veces mejor. Sí. O sea, tal vez me quedo corto. A ver, por Raúl fuimos a un mundial. Sí. Aquel gol de chilena en el Increíble, Estadio Azteca. increíble. O Me hizo sea, muy feliz. Ese partido me hizo muy Kikín, feliz. O sea, ¿qué fue la gran la aportación que recordemos en este momento a selección mexicana? Anotó un gol en 2006, si mal no recuerdo. O sea, tiene un gol en el mundial. O sea, Un gol también es mundial, una sí, sí, proeza de que pocos mexicanos pueden decir. Pero Raúl nos llevó un mundial y sigue vigente jugando en Europa después Sí. de una lesión grave. ¿No debería ser un gran ídolo? Cumpliendo uno de los mayores récords en penales sin fallar, por ejemplo, en la Premier League. Y no hay una conexión de él como ídolo. También Y un te aseguro detalle, que ¿eh? si lo traen de regreso a la América, No, lo van a agarrar a palos. porque va a regresar, lo van a abuchear. Lo van a agarrar a palos. O sea, es lo que decías de Andrés Guardado. O sea, a una persona que ya se desempeñó en el ámbito internacional, en su profesión de manera exitosa, regresa a México, lo van a terminar abucheando también. Pero ahí hay, de nuevo, para mí es muy clara esa desconexión, porque ese abucheo y esos comportamientos no deben de estar saliendo de la nada, porque ya son sistemáticos y recurrentes. Algo está pasando ahí entre la tribuna y la cancha, donde la manera en la que ven a los jugadores se rompe. Lo vemos en la liga y lo vemos acrecentado en la selección. Veamos el dato hace rato. En los últimos 10 años, 19 partidos de la selección mexicana han sido en su casa, el Estadio Azteca, para mí sigue siendo Azteca, 19. 19. 19 en los últimos 10 O sea, años. no llegamos ni a 2 al año, ¿eh? Y eso que hubo el año donde no hubo partidos porque lo estaban remodelando, pero aún así no llegamos ni a 2 partidos al año en el estadio. Pasó en Torreón lo de los abucheos también, pasó aquí. Pasó en Torreón también los O sea, abucheos. ya hay una inconformidad que, para fortuna de todos también, no se refleja todavía en la cartera de la federación, en la cartera de la selección, en la cartera de la tribuna del estadio. O sea, Pero no porque en el momento donde eso se rompa, no sé qué va a pasar. A ver, te voy a plantear un reto estadístico. O sea, tú que te dedicas a hacer encuestas, ¿no crees que estamos viendo la muestra de quienes van al estadio y no estamos viendo a quienes están fuera del estadio que sí son aficionados de la selección? O sea, ¿qué tanto porcentaje del verdadero aficionado está allá afuera sin poder ir verdaderamente a apoyar a su equipo? O sea, por puro número, es la minoría. ¿Es la minoría? Sí, claro. ¿Tú crees que la mayoría sí está yendo a En los el estadios? caso de la selección mexicana. Ujú.
tienes equipos un poco más localistas como, no sé, Pachuca, Torreón, que de verdad su afición, que además les llena el estadio mucho, Ujú. están muy presentes. Pero en el caso de la selección mexicana, por ejemplo, o el caso del América, por ejemplo, obviamente hay más americanistas afuera Ujú. que dentro del estadio cada 2 semanas. Pero es lo que te planteo, o sea, la selección mexicana, ¿no estamos viendo una muestra no representativa de lo que es el aficionado? Pues yo diría, es el aficionado que está en la tribuna. Es el aficionado que además con el tema de la demanda que hablábamos hace rato y la inflación puede pagar esos precios. Entonces, estos desadaptados son los que pueden pagar precios altos ¿Sí? y los que no pueden pagar precios altos serían diferentes. O sea, estoy tratando como de desmenuzar el tema por el tema del precio. A ver, yo creo que el tema del precio, sin duda alguna, te corta, ¿no? Habrá hermosas anécdotas de familias que hacen un esfuerzo bárbaro para ir, pero desgraciadamente para ellos no son la mayoría de los que están en la tribuna, Sí, ¿no? ¿no? Sin embargo, repito, en Torreón y en la Ciudad de México, por hablar de los 2 últimos partidos que hubo de la selección mexicana aquí, lo vamos a ver pronto en Puebla, creo que vienen a jugar a Puebla también la selección. Van contra Ghana. Ajá. Sí. Vamos a ver si los poblanos se portan diferente, ¿no? Pero yo veo que las personas, el aficionado en la tribuna, tiene una agresividad que es de estudio. Hay que entender qué está pasando. Coincido contigo, en muchas ocasiones la mayoría de la afición está afuera. Y también la mayoría de la afición, bueno, no sé si la mayoría de la afición, pero muchos de los aficionados de un producto como la selección mexicana son de ocasión en el sentido de que de vez en cuando has de tener tú tías, tíos, primos, amigos que no consumen el fútbol, pero a la selección sí la van a Sí, ver. claro. O se sea, ponen la playera verde, o sea, claro. aunque sea no es la Adidas versión jugador de No, 4,000 pesos. cualquier Pero se camisa pone una verde. playera verde, Sí, claro. bueno, la campaña de la verde la dejó de hacer Televisa. Y es más, dejaron de hacer playeras verdes. Adidas dejó de hacer playeras verdes. Claro. O sea, algo que nos llamaba como unidad y que tenía un sentido de unidad nacional incluso, se abandonó. Sí, con tal de seguir vendiendo playeras edición limitada de la selección mexicana. Y se abandonó. O sea, la campaña de Ponte la Verde la dejó Televisa y la dejó también la selección mexicana al permitir que Adidas le dejara de hacer camisas verdes y ellos dejar de usar las camisetas verdes. Claro. O sea, también de ese lado ha habido una desconexión. Pero entonces es la reunión corporativa de, ay, tengo la mejor idea del mundo para vender más. Y han ¿No? vendido muy bien. Yo creo que la parte del negocio de la selección mexicana, mis respetos, felicidades, increíble. Cada vez ganan más, lo hacen muy bien, venden. Cada vez también es más difícil ver un partido porque las televisoras, entre que tienen y pueden vender más publicidad, llenan de anuncios una transmisión que se vuelve muy, muy pesado ver un partido Pero de es fútbol. enanismo también en la publicidad, ¿no? O sea, porque en el Super Bowl lo vemos. O sea, si tienes 20 anuncios, son 20 anuncios multimillonarios que pagan empresas grandes. O sea, aquí, ¿por qué no tienes 20 anuncios multimillonarios que paguen las empresas grandes? Ah, no, vamos a pulverizar y a meter 100 mini anuncios. Creo que sí tiene que ver una falta de creatividad muchas veces en las marcas. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hizo, creo que es Mercado Libre, Ujú. con la cajita A donde las ponen cajitas. donde ponen la pelota. Amazon. Amazon. Ajá. Sí, es cierto, Amazon es el patrocinador. Ahora también estamos tan infestados de publicidad que se te olvida con cuál es. Amazon, que Tampoco patrocinan a la chiclosa, pero pues acá estamos. ese tipo de esfuerzos, sí dices tú, eso está diferente, ¿no? En las transmisiones de deporte norteamericano vemos muchos como namings de cada sección, área especial, y entonces ahí clavan el nombre, pero no te están dando el impulso de venta todo el tiempo y la promoción de la lechuga al 3x2. O sea, de verdad es que llegamos a esos niveles. De hecho, casi no dicen, y creo que nadie dice precios porque se meten en problemas de Profeco, pero la lectura de mensajes y de publicidad están a la orden del día, en todo el momento. Entonces estamos viendo un gran comercial junto con algo que nos apasiona mucho, que es ver el fútbol y ver a 11 contra 11 correr por una pelota y patearla y esperar que suceda un gol.
Eso lo vemos mientras estamos atascados de comerciales. ¿Cómo nos podemos involucrar mejor como afición a poder querer más a nuestro producto, a ¿Cómo? nuestros Pero, jugadores? a ver, salieron hoy bueno, cuando se publique el episodio ya sabrán qué pasó con anterioridad, pero se acaban de publicar los precios de los boletos para la Euro del próximo año. 2 boletos, los más baratos, 2 boletos en la Euro te salen 80 euros. ¿Ok? 2 entradas para ir a ver el De estadio. categoría 3, me imagino. Sí, claro, hasta arriba, o sea, bien, estás en el estadio, puedes ver a tus equipos, hasta arriba, 80 euros. Que será como 1,500 pesos. Con 1,500 Dos. pesos, 2. O sea, a 700 pesos el boleto. Ajá. Y el estacionamiento en la mayoría, el estacionamiento promedio En la Liga MX no No. hay esos precios. en Estados Unidos para el Mundial, el estacionamiento, o sea, el acceso del coche al estadio, 75 euros en promedio. Mira, Es decir, por lo que te cuesta irte a sentar a ver un partido de la Eurocopa el próximo año, es el estacionamiento. metes tu coche al estacionamiento. Mira, creo que el caso del Mundial de Estados Unidos está reflejando esa mercantilización en todos los sentidos. Saludos a la Federación Rusa, que cuando le tocó organizar su Mundial, el tren era gratis a los que tenían boleto. El tren. Es una concepción diferente de cómo quieres mostrar el evento. No, aquí ya se arreglaron los taxistas con Uber para hacer negocio para ir a la Azteca. ¿Y cómo quedó eso? La verdad es que no sé cómo está, pero o sea, vi la nota que el Uber por fin ya se arregló con el taxista y ya van a tener los Lo que quería, lo que no han podido hacer en el aeropuerto, Ajá. ya lo lograron hacer para en el el Azteca. Azteca. Exactamente. O sea, pero porque va a ser tal la demanda que los precios van a estar por los cielos. Pero lo que dices, ¿por qué no tener un sistema de transporte público que te lleva al estadio? Ah, no, vamos a cobrar todo. 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 Y todo es una cobradera. Todo es una cobradera que a mí entiendo que es un negocio y que esto genera un montón de derrama económica. Pero eso no frustra más al aficionado. O sea, volviendo a la nota esta Claro, del 36%. De ahí viene esa discrepancia. Porque también cuando te está creo yo que cuando te está costando tanto, también te pones un poco más exigente. Pasa en todos lados y también pasa en este caso. Pero en Europa sí hay, por ejemplo, estos sindicatos de aficionados que no pasa acá en este lado del planeta. O sea, acá es como, bueno, tardé 1 hora en entrar al estadio. Me perdí el himno nacional y aquí estoy sentado en un lugar que no es el mío porque no puedo ver mi boleto. Hijo. ¿Quién se queja? ¿Hubo un seguimiento posterior? No, no va a pasar porque el aficionado que fue al partido el sábado no es el aficionado que va regularmente al estadio. No. Y a ver, y lo vemos cada vez más. Y hay mucha también crítica que yo he leído en redes sociales. También las marcas, esos criterios que yo no entiendo, no, sí lo entiendo, pero no lo comparto, que incluso llevan a influencers y creadores de contenido que poco tienen que ver con el producto que se está viviendo. Y que ahí el racional es de que, no, claro, es que quiero cruzar audiencias. Órale. O sea, yo estoy viendo a alguien que le importó irse a tomar una foto con la playera que le regalaste y un poco tiene que ver con lo que está pasando en la cancha y con la ilusión de ver un partido y con la ilusión de ver un gol. ¿Por qué no? Van a posar. ¿Y tú crees que esa... Tampoco, o sea, lo que digo es que no ayuda. Sí, pero esa no le ayuda a las marcas. Pero Ni a la afición. uno como consumidor y aficionado, o sea, cuando los ves, porque pues, los ves en el estadio tomándose la foto y el video, O los ves en las redes sociales y dices, ¿tú por qué llegaste ahí? y teatralmente están como, preocupados porque anotan gol, cuando sabes que les vale madres. O sea, honestamente es gente que ni siquiera va a los partidos de fútbol de la liga o no conoce quién juega en la selección A ver, mexicana. y algo que quisiera aclarar aquí, no, el fútbol no se tiene que tratar solo de quienes van y vamos al estadio. También se tiene que tratar de que todas las personas que puedan estar interesadas puedan tener una buena Puedan ir. experiencia y puedan ir. Pero ver esa discrepancia dentro de las marcas, los patrocinadores, los organizadores, y que no está reflejado así, híjole, o sea, de ahí no sé si tengo una relación directa, pero sí veo que esos comportamientos y esas decisiones que toman ellos no están ayudando a calmar o a mejorar la experiencia desde la tribuna. Que las personas que estén en la tribuna vean eso. Oye, me costó un montón de dinero. Tuve una pésima experiencia para llegar. Esto me prometieron algo que no sucedió y veo del otro lado
que hay alguien al que le están dando camisa, gorra, palomitas, no sé, todo, pues claro que te tiene que generar una molestia, un enojo. ¿Y tú crees, a ver, y quiero preguntarte esto porque es un tema que va a pasar en la inauguración, esto que la presidenta de la República le va a regalar el boleto a una niña que va a elegir un comité que ella estableció desde el Día Internacional de la Mujer, o sea, ayuda, no ayuda a nivel simbólico, aporta, Yo creo que o es parte de creo la que ayuda. estrategia de influencer. Yo creo que ayuda, es una buena experiencia. Te voy a decir porque, es más, contrario a la estrategia influencer, es mejor porque va a ser una persona común. Ujú. Va a ser una persona común que sí tiene interés en ir. Un montón de influencers te lo pueden decir, la cantidad de eventos a los que los invitan y dicen, ok, voy porque pues quiero quedar bien con la marca y me dan más campaña. Esta me la pagan o me dan más campañas. Pero no les importa ir a un montón No. de eventos, Ujú. ¿no? Acá, esa decisión que va a hacer la presidenta me parece correcta en muchos sentidos. A mí solo me preocupa que solo sea un boleto. A mí me gustaría que los gobiernos en general, el gobierno de la República, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Monterrey y el gobierno de Guadalajara regalaran boletos para las personas que viven ahí. Que Sí. tuvieran la capacidad de Como decir, dice la gente de Monterrey, para la raza. pues sí, totalmente. Y por ejemplo, eso es una de las demandas que tiene en Nueva York Swan Mamdani, ¿no? Que dice, oye, el affordable, que para él todo tiene que ser affordable. Ajá. O sea, lo que para nosotros es el bienestar, ¿no? Sí, Para ellos ese es el affordable. affordable, ¿no? Que les pueda alcanzar y decir, oye, no puedes gestionar, o sea, son decenas de miles de asientos en los estadios. ¿No puedes gestionar 100 para la colonia? 100. Es nada. Es nada. El gobierno está poniendo un montón de dinero para que esto se realice y no tienen derecho ellos a asientos que le puedan dar a las personas que viven en el lugar. Alguien ahí perdió en la negociación. Alguien perdió en la negociación. Y me queda claro que el poder de negociación está del otro lado de la mesa. Claro. Pero tiene que haber un esfuerzo. Oye, Y tan se puede hacer sí se que el puede. mismo Emilio Azcárraga lo hizo con el tema de los palcos. Ujú. Claro, o sea, Azcárraga se fajó ahí con el tema de las plateas y de los palcos. Lo puede hacer el gobierno también. O sea, que hubiera una cuota, o sea, que hubiera un espacio como de cuota para... ¿Cuota No sé- popular? No sé si cuota popular, pero tantita madre. O sea, que el gobierno haga, que los gobiernos hagan algo. O sea, me gusta el tema de las cuotas, pero a ver, por el otro lado, hay gente en todos los partidos, o sea, es más vocal el Movimiento Ciudadano porque les gusta hacer muchas campañas en redes sociales, pero el tema de las boleteras. Sí. O sea, hay gente en todos los partidos metidos en el tema de regular las boleteras, en particular Ticketmaster. Televisa ya se molestó o rompió la alianza con Ticketmaster, pero le salió peor, o sea, salió el peor, Lo que sea más cada caro el quien- caldo que las albóndigas. Que sea cada quien Ticketmaster sí servía. Sí, Ticketmaster es mejor que Funky, o Pero sea, infinitamente. y eso Superboletos también es mejor que Funky. Boleto Móvil también es mejor que Mucho Funky. mejor. Pass Line es mejor que Funky. O sea, Funky está hasta abajo de las boleteras. No, y a ver, seamos sinceros, o sea, te das cuenta, hay un tema ahí de relaciones públicas por el tipo de eventos que tiene. O sea, ¿cómo eres una boletera que lo mejor que habías hecho era vender los pases de temporada del Pericos de Puebla, con todo respeto al Pericos de Puebla, muy buen equipo de béisbol, pero de ahí, derrotaron a los Diablos hace 3 años antes del exacto, campeonato. sí, pero de ahí a llevarte el contrato del Estadio Azteca para... No. Hay algo ahí. Así, o sea, son cuates de alguien ahí. Está bien, mira, no está mal. Si te tocó el negocio, está padrísimo. No está mal. Pero al menos, Pero que al menos funcione, hazlo. que Que funcione. funcione. Que no me vieron la cara Ujú. a mí y a miles de aficionados que cuando íbamos a comprar los boletos para el México-Portugal, Ujú. te decían que estabas en la fila virtual número 1 millón y pico, que resultó que eso era un código falso que se lo mandaban a todas las personas. Ese no era tu número en la fila virtual. Eso te metías en Funky a comprar cualquier otro boleto, le hace el pase anual de los Pericos y te decías que estabas en la fila virtual. No es posible. O sea, lo hicieron Oye, mal. pero eso, o sea, Lo hicieron hasta mal. donde yo tenía entendido, este país tenía una Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí con Funky? O sea, a ver qué pasó ahí con la venta de los boletos al México-Portugal. 1, 2, nos vendió a la afición que venía Cristiano Ronaldo. Se dijo que por contrato iba a venir Cristiano Ronaldo. Está bien, se lesionó el lesionó, cuate, se o sea, lesionó. no pasa nada. Pero no vendas, Jorge, para ir al cine, puedes agregar tus boletos a tu claro, app, para ir a al tu app cine. del celular. Para ir al cine. Y para ir al Estadio Azteca, a la inauguración del estadio
que va a ser 3 veces mundialista. No, necesitabas buena conexión a internet. Y había tantas personas ahí tratando de entrar Ojalá. que fallaba. Falló, esa parte de la organización falló mucho. Pues sí, pero el Funky es amigo de alguien, o sea, me lo imagino perfecto, en alguna cenita o alguna fiestecita, alguien le pichó a alguien, oye, ¿puedo yo hacer una página para vender boletos? Pues date, o sea, simplemente no te dedicas a eso y no organizas Eventos de un ese evento calibre. del tamaño del Estadio Azteca para vender tus boletos a través de una página que no funciona. Sí, a ver, uno de los principales problemas que había con el ataque a las boleteras era el tema de ¿Tú no que estás no a favor tenían- de regular las boleteras? Yo estoy a favor de que regulen y metan en cintura a casi todo lo que se necesita que sea para el bien de la población y de los consumidores. En su momento, cuando estaban regulando las boleteras, lo que más estaba pidiendo es el tema de controlar la reventa. Ujú. Que Ticketmaster permitía muchos sistemas El sistema de reventa. y el sistema donde se podían meter con ciertos usuarios a hacer compras masivas de votos, perdón. También hay compras masivas de votos. Ciertos usuarios hacer compras masivas de boletos, Ujú. ¿no? Y que eso tenía que cambiar. Y yo creo que lo cambiaron muy bien. O sea, me ha tocado comprar para ciertos eventos gigantes con mucha En reventa. No. Dentro de Ticketmaster. Y hay una validación, un código que te mandan, necesitas tener tu usuario. O sea, creo que eso lo resolvieron bastante bien. Para, por ejemplo, los conciertos de artistas muy grandes como Taylor Swift, BTS, Bruno Mars y demás, los fans tienen un early access donde puedes comprar tus boletos. O sea, creo que eso Ticketmaster ha encontrado el camino, las boleteras han encontrado el camino, pero sí tiene que venir una presión que sucede dentro de los consumidores acompañada por la autoridad regulatoria. Oye, es la boletera de nuestra joya de la corona histórica del fútbol. Y neta no va a haber un comunicado de la Profeco diciendo, oye, Funky, ¿qué hiciste? Lo hubo en su momento durante la venta, pero ahora lo vimos después. ¿Qué pasó? No, pues nadie, ya nadie dice nada, No, ¿no? ¿por qué? Porque no se quieren pegar entre ellos. Oye, pero por lo menos cúmplanle a la gente. No le cumplieron a la gente que vive en la zona mejorándole el transporte público. No le cumplen al aficionado dándole una buena experiencia de acceso. No, bueno, ¿Qué le hasta van a dijeron que cumplir? el tren ligero iba a llegar a la entrada del Azteca. O sea, No, se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas. bueno, entonces se entiende muy bien, creo que a partir de la conversación, y te agradezco mucho, Pancho, porque ese 64% de la población en México no está interesada en el Mundial en México. Hace un año. Y vamos a ver pronto estoy seguro que vamos a ver pronto los siguientes Yo datos. creo que va a aumentar un poco, ¿tú qué crees? Yo creo que va a aumentar porque el evento va a estar ahí encima, pero también seguramente vamos a ver las expectativas, que es otra cosa que también a los encuestadores nos gusta medir. Y al profesor Moreno también le gusta medir. En la encuesta de hace un año, por ejemplo, preguntaba sobre si Javier Aguirre va a hacer un buen papel o no, qué tal va a estar la organización. Y la verdad los números estaban bastante parejos entre esas. Se los voy a leer para que no haya... los resultados de la selección nacional en la Copa Oro, que era en ese momento. 50% creía que le iba a ir bien, muy bien. El papel que hará la selección nacional en el Mundial, 48% estaba optimista, ¿no? A ver, ¿es 48% de población en general o del 36%? No, de la encuesta en general. Ok, o sea, el 50% de los mexicanos cree que le va a ir muy bien o bien a México. Sí, mientras que el interés del Mundial es del 36%, la expectativa de que le de que le iba a ir bien a la selección era de 48%. ¿Por qué? Porque es, bueno, no me interesa mucho el Mundial, pero pues a la selección le va a ir bien, ¿no? Ujú. O sea, es también un wishful thinking Sí. lindo. La labor de Javier Aguirre como técnico de la selección, 47% creía que le iba a ir muy bien. De nuevo, hay una parte positiva. Y un número también, otra vez también similar, 46% cree que le va a ir muy, muy bien o bien la manera que está jugando la selección nacional en su momento. Si nos subimos del 36 al 48, habremos logrado algo. Pero nos estamos olvidando que si no pasamos de la mitad de la población y de las personas que responden a esta encuesta van a estar poco interesados o decepcionados o fastidiados de algo que nos tendría que estar dando mucho orgullo y mucho gusto.
No coincido, o sea, porque es la mitad de la población. Sí. Y ahí hay dinero que están dejando sobre la mesa también las empresas y los corporativos que están yendo al estadio. Entonces, también para que se vea que hay una pérdida de dinero y porque hay pérdida de oportunidades aquí. Entonces, no es que la gallina de los huevos de oro vaya a estar ahí para siempre, es que se está haciendo más chiquita. Se está haciendo más chiquita y se está haciendo más cara cada vez. Bueno, pues nos quedamos con eso, Pancho. Y hablamos el siguiente mes otra vez, pero regresamos al tema político el siguiente mes, ¿te parece? Ojalá que sí, o si traemos más datos, hacemos micha y micha, no sé qué quiera la gente. Órale, va Sale, pues. vale. Aquí nos vemos. Muchas gracias, Pancho. Nos vemos. Muchas gracias. La importancia de los eventos deportivos globales que ocurren aquí en nuestro país va más allá de lo que ocurre en una cancha o en un pit. Va allá en las calles, en las colonias, en los barrios, en las explanadas fuera de los estadios, pero también en las discusiones de café, en las sobremesas. Y aquí en esta sobremesa era importante discutirlo con Pancho Parra, un experto en opinión pública, para disectar un poco qué hay detrás de este malestar colectivo que se refleja en el fútbol. Es un malestar que claramente demuestra que algo está roto en el país y que hay que masticarlo si queremos recomponerlo. Ya sabes, vamos a recomponerlo y a masticarlo aquí, pero primero suscríbete al canal de YouTube y al de Spotify. Nos vemos en el siguiente capítulo.